Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor una vez más por estar en el lugar correspondiente, el lugar que nos corresponde. Gracias a Dios. Esta noche nuestro hermano Mario Barahona me llamó y me dijo de que no iba a poder estar con nosotros. Y sabemos de que a veces no vamos a poder. Qué bueno es que haya un pueblo que está siempre guardando el lugar. Gloria al Señor. Estamos guardando el lugar. Cuando uno puede, el otro no. Y cuando el otro sí puede, el otro no. Y cuando el otro puede, el otro no. Pero siempre estamos ahí, reunidos. Y la iglesia continúa de esta manera. Por eso le damos gracias al Señor, porque somos muchos en Cristo Jesús, en el mundo entero, los que nos reunimos a glorificar a Dios. Y Dios no mira solamente el poquito de persona que está en un lugar, pues para Él no somos pocos, para Él somos muchos. Gloria a Dios. Aunque, vamos a bajarle un poquito, hermano. Aunque Dios pues se goza, como dice Él en su palabra, correcto, que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Cuando la iglesia comenzó con dos personas. Porque recuerde una cosa, comenzó con Cristo, pero Cristo no es la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Gloria al Señor. O sea, cuando habla de la cabeza de la iglesia, está hablando de la guía, de la guianza de la iglesia, de la dirección de la iglesia, de la autoridad de la iglesia. Es lo que es nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia comenzó con los llamados, aquellos que fueron Felipe, Andrés, Pedro. Ahí comienza la iglesia. Y Dios se gozaba, como le explicó él a Juan. Dile a Juan que esto está maravilloso. Para esto yo he venido, dijo Cristo, para que los ciegos vean, para que los enfermos sean sanados y para que los muertos sean resucitados. Dile a Juan que ya llegó la persona encargada de esto. Gloria al Señor. Pues así el Señor lo hizo de esta manera y estableció su iglesia, la cual hasta el día de hoy está viva, está latente, está funcionando. No ha terminado. La iglesia no va a caducar, no va a terminar, siempre va a estar activa hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. En vista de que habemos pocos el día de hoy, ¿verdad? Y los estudios que tenemos preparados son tan interesantes, tan importantes para todos nosotros. Desearía que el resto de los hermanos pudieran participar, ¿verdad? En estos estudios que Dios me ha dado. Porque si usted escucha el título, uno de ellos tiene el nombre de uno de ellos se llama Yo vivo bajo la ley, hablando de la iglesia, que la iglesia vive bajo la ley. Muy interesante con solo leer el título. Gloria al Señor. El otro estudio que tenemos preparado se llama Nuestro cuerpo es santo. Gloria al Señor. Nuestro cuerpo es santo. Porque nuestro cuerpo es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esto no me lo aprendí ahora en esta semana, sino que Dios nos sigue dando revelación a las cosas que antes Él nos había dado. En 2006 yo compuse una canción
que dice: el cuerpo santo del Señor Jesucristo está lavado con la sangre que Él vertió. Esta es la iglesia que está santificada, que está purificada con el poder de Dios. Esa es la canción esa que yo compuse en el 2006 y la grabamos profesionalmente. O sea que nosotros tenemos esta doctrina o esta creencia, esta fe, esta enseñanza desde hace muchísimos años. Pero Dios, claro, nos quiere hablar del cuerpo. Nuestro cuerpo es santo, para que nosotros recordemos y no olvidemos nuestra condición, que nos identifiquemos una vez más, que sepamos quiénes somos y que no nos distraigamos en el pensamiento, porque muchas veces el apóstol Pablo habla de olvidarse uno de quién uno es. Puede de que uno se desconcentre y pierda uno el entendimiento de las cosas que Dios nos ha dicho a cada uno de nosotros. Las situaciones de la vida, las circunstancias de la vida pueden ir como distrayendo la mente, el pensamiento de la persona, la fe de la persona, la credibilidad de la persona, ir apagando y sembrando otra cosa diferente. El apóstol Pablo dijo: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y de eso tenemos nosotros que cuidarnos. Él habla en su palabra y dice que nosotros debemos de cuidar la doctrina que hemos recibido. Y que nosotros debemos de estar firmes, constantes, creciendo siempre en esta gracia del Señor. Y que lo que hemos aprendido lo mantengamos ahí y más bien lo vayamos fortaleciendo con más aprendizaje cada día. Pero no apagar lo que Dios nos ha dado ya, sino tenerlo ahí como un ancla en nuestro corazón, en nuestra mente, y no perder nunca nosotros de vista quiénes somos, no importa lo que pase, porque muchas veces por juzgarnos a nosotros podemos ser atacados de tal manera por el enemigo, de que lleguemos a creer que ya nosotros y esto lo han creído millones de cristianos aquí en la tierra, de que ya no son igual a antes, a lo que eran antes. Y eso es ataques del diablo a la vida de los hijos de Dios. Pedro perdió la visión. Los apóstoles perdieron la visión. Ustedes saben que los apóstoles se apartaron. Estaban apartados. Y a los apóstoles les sucedió diferente que a nosotros. O sea, más, como podríamos decir, más efectivo, más real fue la relación de ellos con Jesucristo que la de nosotros. Porque lo tocaban y lo abrazaban. Y lo besaban, comían con Él, dormían con Él, a todos lados donde iban. Y cuando Él se desapareció un momentito, entonces ellos se apartaron. Es decir, no perseveraron en aquello que Él le enseñó. Apartarse es no perseverar en aquello que Él a nosotros nos ha enseñado. Y muchas personas sufren esto por ataques del enemigo. Viene el enemigo y el enemigo es como un fuego para apagar, para probar si verdaderamente el oro es oro o es otra cosa. Entonces, cuando vienen estas cosas a nuestras vidas, tiende la persona, cuando es probada la persona en la fe, tiende la persona muchas veces a actuar en una manera contraria de lo que debe hacer. Y todos vamos a ser, dice el apóstol Pedro, todos vamos a ser probados, como nuestros hermanos por todo el mundo están siendo probados. La lucha de nosotros es mantener esto en el corazón de cada uno de nosotros, firmes, constante, creyendo en el Señor siempre. Es decir, dando por cierto lo que Dios nos ha dicho a nosotros que nosotros somos. No creer en nosotros, porque el diablo viene
a hacer un trabajo mental, un trabajo en la memoria de la persona, a tratar de apagar, meter dardos de fuego y ponernos cosas diferentes para que nosotros, y después tenemos que regresar al Señor, porque Dios nos hace entender lo equivocado que estábamos. Pero todos tenemos que ser probados en la fe, porque la fe tiene que ser probada como el oro, dice el Señor, que es perecedero, pero nuestra fe se tiene que mantener firme, porque si está en nosotros, de ahí no se va a salir. Pero el ejercicio de esta fe, los resultados de esta fe, es de acuerdo a cómo nosotros hayamos aceptado este principio, estas palabras del Señor en nuestras vidas. La fe tiene que ser probada como el oro. Y en todas partes del mundo nuestros hermanos, dice el apóstol Juan, están siendo probados, y Pedro también, están siendo probados. Pero cuando viene el tiempo de la prueba, es para ver si verdaderamente nosotros estamos creyendo en Dios o no. Si una persona recibe una prueba, una lucha, una sencilla aflicción, y esta persona no está fortalecida en la fe, no está establecida en la fe, esta persona, ¿qué es lo que va a hacer? Dar la vuelta. La muestra de que una persona verdaderamente no está en fe es cuando viene algo que a esta persona lo aparta de la dirección del Señor. Si algo pasa donde las personas tenga que retroceder, donde la persona tenga que echarse atrás, donde la persona tenga que debilitarse, debilitado está. Si recibe esto, es decir, si pone en práctica este principio de afligirse, de menospreciarse, de verse mal delante de Dios, es porque esta persona no está viviendo en fe, no está fortalecida por la fe. Una persona que está fortalecida por la fe, en el momento de prueba actúa de la manera que actuó Job. Una persona de fe actúa cuando está verdaderamente en la fe. No importa lo que pase, dice la persona, no importa lo que digan, no importa lo que sea, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Dios me ama y que Él no me va a dejar solo. Y por más dura que la prueba sea, yo sé que el Señor me prometió y Él cumplirá. Y no importa las pruebas más duras y difíciles que sean. Podemos decir que es fácil decir esto. Lo difícil es cuando se encuentra la persona en la prueba de la fe, a ver si esta persona realmente va a responder. Yo digo una cosa: cuando una persona está fortalecida por la fe de nuestro Señor Jesucristo, se va a parar en ella y ahí va a esperar. Ejemplo tenemos: cuando una persona está en fe, no importa lo que digan, él siempre va a hacer lo que Dios quiere que se haga. Le dijeron a Daniel: Daniel, si tú no obedeces y tú no oras todos los días, si tú no vienes y te arrodillas delante de los ídolos, entonces te vamos a echar a que te coman los leones. Daniel dijo: yo no puedo hacer eso. Si Dios está conmigo, ¿cómo yo voy a hacer eso? Si Dios me ha dicho que yo no lo haga, que yo tengo que ir por el camino que Él me ha enseñado, creyendo siempre en Él. Él es mi esperanza. Yo no puedo confiar en mí, que si yo hago esto, entonces voy a salir bien de la situación. No puedo confiar en mí. Yo tengo que seguir confiando en Él, porque decía Daniel: la fe es la certeza de lo que se espera. Yo espero en Él, y la convicción de lo que no se ve, aunque yo no lo pueda ver a Él, pero yo estoy seguro que lo que me prometió, yo lo tengo conmigo. Y dijo: aunque te ame tanto, dijo el rey, pero te resistes
y va para los leones. Y metieron a Daniel al foso de los leones. Y ahí pasó la noche para que los leones se lo comieran. No tuvo temor, porque la fe no causa temor en las personas. La fe lo que causa es poder en las personas, porque se activa la presencia de Dios en la persona, se activan las promesas de Dios en la persona. Cuando la persona cree, al que cree, todas las cosas le son posibles. La Biblia dice que en el amor, que es a través de la fe, en el amor no hay temor. Entonces Daniel, como amaba a Dios y creía en Dios, no tuvo temor, porque él estaba conducido, él estaba siendo llevado por medio del amor de Dios. Y dijo él: los leones, a mí eso no me importa. Él ya había sabido de las pruebas de Job. Él ya había sabido de las luchas anteriores, como Dios había protegido a Sansón, las cosas que Dios había hecho en el pasado con Moisés. Son cosas que edifican y fortalecen el espíritu de la persona. Y dijo él: ok, aquí estoy. Dios está conmigo. Él verá lo que pase en el pozo ese de los leones. Y lo echaron ahí. Al día siguiente el rey fue a ver, y Daniel estaba vivo, y los leones estaban quietos al lado de Daniel, sin hacerle daño. Y dijo Daniel: qué bueno que es, vale la pena creer en Dios, porque aún lo más dañino no te hace daño, aún la muerte no te toca cuando tú crees en Dios. Pero cuando una persona no está creyendo en Dios, cuando viene la prueba, cuando viene un mínimo ataque a la vida de esta persona, la persona se desvanece, la persona se echa atrás, la persona huye sin que nadie le persiga por pensamientos. O sea, cuando una persona no está creyendo en Dios, es porque esta persona está escuchando otra voz que no es la del Señor. ¿Por qué les digo esto yo? Comenzamos la humanidad y Dios venía y hablaba con Adán y con Eva, y el Espíritu de Dios se paseaba y hablaba con ellos, y ellos creían y vivían ante la presencia de Dios sin tener ninguna preocupación, porque todo se los daba Dios a ellos. Dios los protegía, a Adán y a Eva. ¿Qué pasó? Se levantó el enemigo, las pruebas, las tentaciones que vienen a la vida de la persona. Si no estamos verdaderamente afirmados en esa fe con el Señor, vamos a tener que escuchar la voz del enemigo. Y el enemigo entró en forma de serpiente como amigo de ellos y los engañó. Todos sabemos lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos oyeron la voz del enemigo y dejaron de oír la voz de Dios. Es lo que le sucede a una persona cuando hay resultados malos, negativos, que la persona no está escuchando la voz de Dios y está viviendo por búsquedas de cosas de este mundo, pensando en cosas de este mundo. Y Dios habla, y la persona, cuando viene el enemigo y mete un dardo, un cuento, un ataque a la mente, al corazón de la persona acepta aquello y sucede la desgracia en la vida espiritual de la persona. Adán y Eva cayeron. Sí, oyeron, porque Dios se deja oír cuando Dios los llamó y le dijo: ¿qué fue lo que te dije? ¿Por qué hiciste lo contrario? Te dije que si comías del fruto del árbol que está en el centro del huerto, del bien y del mal, ibas a morir. ¿Por qué has hecho lo que? Y es lo que le sucede a una persona. Ya ellos estaban apartados de Dios, Adán y Eva. De ahí en adelante la humanidad entera quedó apartada de Dios. Ahora Cristo ha venido a nosotros para enseñarnos estas cosas. Le dijeron a los 3 hombres aquellos: si ustedes no oran en la mañana 3 veces todos los días, ustedes van a ser echados en un horno de fuego. Sadrach, Mesac y Abednego. Y dijeron ellos: dile al rey que no podemos hacer eso, porque nosotros somos hebreos
Y nosotros creemos en el Dios vivo. No creemos en hombre. Bueno, dijo, la sentencia del rey es esa, que si ustedes no se arrodillan ante el rey, no oran por la mañana, a mediodía y por la tarde, que todo el mundo los vea, ustedes serán echados en el horno de fuego. ¿Qué respondieron ellos? Esas pruebas a nosotros no nos inquietan, dijeron ellos. Y entonces fueron agarrados y fueron echados en el horno de fuego, que lo calentaron 7 veces más que lo normal. ¿Y qué sucedió, hermanos? ¿Estaban ellos en fe? Cuando una persona está en fe, no es tocada por el mal. Cuando una persona está en fe, está en victoria. Cuando está creyendo esta persona en Jesucristo, no hay quien pueda hacer nada en contra de esta persona. No hay poder. Porque usted se ha metido bajo el poder sobrenatural de Dios. El problema es si yo pienso que estoy ahí y cuando viene la prueba doy muestra de lo contrario. Entonces no hay manera de cómo muchas veces poder salir de esa situación. Porque me siento atrapado, acusado por el diablo, ensuciada la conciencia y no me siento bien ya delante del Señor. Por no haber atendido, aceptado la fe que Jesucristo nos da a nosotros y por no seguir los pasos, las indicaciones que Cristo nos ha dejado. ¿Qué sucede? Nos sucede a nosotros que cuando estas cosas vienen a nuestras vidas, nosotros quedamos como quedó Adán. Ya la persona se convierte en todo es problema. Aun cuando Dios lo llamó, comenzó a mentirle a Dios, porque ya no hay conciencia limpia delante de Dios. Y Dios le dijo: ¿qué hiciste? Lo que no te dije hiciste. Y Dios le dijo: no fui yo. Adán le dijo: no fui yo, la mujer que me diste fue la que me indujo a esto, no es culpa mía. Es decir, no hay arrepentimiento, no hay reconocimiento de que he cometido un error delante de Dios. Así está la conciencia de tan mala por el efecto de los ataques, de los dardos del enemigo en la persona. Y así pretendíamos, dice Adán, vivir nosotros hasta el tiempo en que vino la regeneración por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos explica todas estas cosas y nos dice a nosotros: hijos, el justo, si has sido justificado, preparado por Dios, debes vivir por fe. El justo debe vivir por fe. Vivir por fe es estar consciente de que todo lo de Dios es mío. Oiga, si esto es malo, hermano, vivir por fe. Vivir por fe es estar consciente de que Dios me ha bendecido a mí en todas las cosas. Vivir por fe es saber que Cristo me ha salvado, que me ha quitado todos los pecados, que no hay mancha en mi vida. Conciencia limpia produce eso en la persona. Vivir por fe es creerle a Dios que todo lo que tiene que ver conmigo está siendo llevado, tratado y considerado por Él. Usted tiene hijos, usted no tiene por qué preocuparse, vivir preocupado por sus hijos. O no confía en Dios. La fe es la confianza. Pero como no hay confianza en Dios, yo no creo que Dios, yo necesito hacer las cosas, no creo que Dios se ocupe de lo mío. Entonces dice Dios: no hay fe porque no hay confianza. Y sin fe es imposible ser agradable delante de Dios. ¿Por qué no soy agradable delante de Dios? Sencillamente porque no estoy creyendo en Él. Y si yo no estoy creyendo en Él, entonces yo estoy creyendo en otra cosa, porque tenemos que creer en algo. Y caemos al lugar que nadie quiere conocer. Maldito el hombre que confía
en el hombre. Cuando no estoy creyendo en Dios, estoy creyendo en mí. Eso es lo que la fe de Cristo viene a cambiarnos a nosotros. En vez de creer en nosotros, que creamos en lo que Él dice que ha hecho para nosotros, para nuestras vidas y para nuestra familia. Yo confío en Dios. Con todos mis errores, con todos mis defectos que yo tengo, yo confío en Dios. Sé que no soy perfecto en cuanto a la carne, en cuanto a obrar correctamente, hacerlo todo como Dios quiere en la carne. Pero sé que soy el hijo perfecto de Dios en el espíritu. Y que aunque la carne tal vez no sienta muchas veces el deseo de hacer lo que Dios quiere, me he sometido a una ley espiritual donde Dios me enseña a mí que solo tengo que decirle sí a Él, y Él produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces estoy en fe. Por eso es que una persona que está en fe puede mostrar al mundo y puede enseñar delante de Dios que está creyendo cuando está haciendo lo que Dios. Recuerde, la fe lo que requiere es credibilidad. La fe, si vamos a hablar espiritualmente, no está requiriendo obras. La justicia que Dios da es por medio de la fe. ¿Qué cosa es la fe? Es confiar. ¿Qué es la fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Usted quiere vivir bien, yo quiero vivir bien, solo debo confiar en Dios. ¿Le parecerá esto absurdo a alguna persona que vea y escuche esto? Pero la verdad es esa, que no es por obra, sino por creer en nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que Dios enderece mi vida, que Dios me ayude a ser feliz, porque siento que no estoy siendo dichoso, que no estoy siendo feliz por estar creyendo en mí mismo. Es que estoy en maldición. Hay dos cosas: o estoy en bendición o estoy en maldición. Gloria al Señor. Entonces, cuando estoy creyendo en Cristo, es porque he aceptado, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Eso me lo dijo Dios a mí. Y eso es lo que yo tengo en mi corazón, para mí y para mi familia. Lo que usted crea por Dios, eso es lo que usted, porque al que cree lo que cree, a ese le es posible lo que Dios dijo, porque lo digo para que usted lo creyera. Ahora, hermanos, esto que nosotros aprendemos aquí, a no estar tratando de conseguir las cosas delante de Dios por medio de las obras, sino por medio de la fe, porque el justo no debe de vivir por lo que él hace, por lo que él puede, por lo que él cree que puede llevarlo a Dios, sino que el justo por la fe vivirá. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que yo espero. Es cierto, yo estoy seguro que es cierto que lo que yo espero de Dios, eso a mí me va a venir. Yo, como hombre de Dios, estoy llegando a mi edad donde ya voy a ser un anciano, pero no tengo por qué tener preocupación. Yo no espero cosas malas. Yo no me voy a equivocar. Gloria a Dios. Y si sientes dolor, si sientes lo que sientes, a quien tienes que sentir es a Dios, a Cristo en tu vida. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién o qué contra nosotros? Él se ocupará de mí, de mis dolores, de mis fríos, de mis calores. Dios nos va a llevar a nosotros hasta el fin. Y seremos dichosos toda la vida si tan solo podemos creer. Los hombres de Dios trabajaron, lucharon, se esforzaron, creyendo en Dios, llegaron hasta el fin, como Moisés, como Abraham, como Josué, como Jacob,
como José de Egipto, que pasó por muchas pruebas, pero las pruebas no mataron la fe de José. A José lo agarraron, lo echaron entre un pozo. Dijo José: Padre, perdónalos a mis hermanos que me echaron en el pozo. Porque él confiaba en Dios. A él le había sido sembrada esa fe en Dios de Abraham. Llegó a Egipto, lo metieron preso, lo sacaron porque era hermoso y sabía trabajar, lo llevaron a trabajar a la casa de Potifar. De ahí la esposa de este hombre quiso conquistarlo a él y por él negarse lo metieron preso. Lo torturaron en la cárcel y lo hicieron trabajar por años, rasgándole la carne, golpeándolo, latigueándolo y haciendo todo con él. Y José decía: yo sé que yo he visto unas visiones que Dios me enseñó a mí, y la gente se inclinará a mí, porque yo vi que la espiga grande, las otras espigas, y él había recibido eso en sueño de Dios, pero había creído en eso, no en ese sueño, sino en lo que Dios le dijo a él. Y él perseveró en aquella fe, como nosotros, que Dios nos ha llamado y nos ha metido a nosotros en este ambiente en que nosotros estamos viviendo. Aquel que es llamado a una iglesia para que esté ahí perseverando, no importa las pruebas y las luchas que haya que pasar dentro de esa iglesia. Gloria a Dios. Entonces dice que José, un día Dios le dio la autoridad o el discernimiento o el poder, el don, gloria a Dios, de poder discernir los sueños de las personas. Y este era el método que Dios usó, como Dios va a usar con nosotros, con usted y conmigo, un método. Dios va a usar un método. Con todo aquel que Dios ama, Dios va a usar un método para que usted sea de beneficio, de bendición. No solamente para la propia vida suya, sino para sus hijos, para su familia y después para las otras personas. Si tan solo podemos mantenernos creyendo. Lo que pasa es que nos movemos, nos desesperamos. Como si José tuvo oportunidad de huir de la cárcel. Y él dijo: no, Dios me tiene aquí. Y si aquí Dios me puso a mí, no voy a irme de aquí, aunque puedo hacerlo. Todo me es lícito, dijo José, pero no todo conviene. Lo que me conviene a mí es estar donde Dios me dijo que yo tengo que estar, porque algo tiene Él preparado para mi vida. Y dice la Biblia que el rey un día mandó a llamar a este hombre para que le adivinara un sueño que lo tenía atormentado, de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. José fue llevado delante del rey y le dijeron: inclínate delante del rey. Dijo José: lo siento, pero puedo hacer cualquier cosa, pero no me pidas que algo haga que solamente a mi Dios lo puedo hacer. Yo creo en el Dios de los hebreos y no me inclino ante ningún otro Dios, ni ningún hombre. Dijo el rey: déjenlo tranquilo, él tiene su razón, él cree en su Dios, eso a mí no me molesta. Dios hizo que pensara así ese rey. Entonces habló el rey con José y le dijo: tengo este sueño así, 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 así. José le dijo: yo se lo puedo discernir y decirle de qué se trata. Gloria al Señor. Hay muchas personas que van a necesitar de nosotros, pero Dios quiere prepararnos a nosotros para que nosotros podamos hablarle cosas reales, cosas buenas, que podamos aconsejar a las personas y ayudar a muchas personas. Si nosotros permanecemos, si nosotros estamos en el lugar, un día Dios nos va a nosotros a engrandecer, nos va a levantar, nos va a poner en alto, va a hacer que muchas personas vengan a nosotros y nos pidan algo de Dios, que solamente nosotros lo vamos a tener. Porque hay cosas particulares entre las familias. Cómo poder aconsejar, cómo poder hablar, cómo poder darle ejemplo, cómo poder darle testimonio a las personas, para que las personas también actúen de esa manera que nosotros lo hemos hecho, y Dios bendiga a esta persona. Salvar vidas.
Porque José dijo en una ocasión: para esto Dios me envió adelante, cuando los hermanos trataron de pedirle perdón a él por lo que habían hecho con él. Y dijo: no se sientan mal, porque ustedes procuraron hacerme mal, pero Dios lo ocupó para bien. Porque para salvación de vida me envió Dios adelante de ustedes. No había ninguna maldad en su corazón, porque era un hombre de fe, era un hombre que confiaba y esperaba en Dios. El daño de los hombres aquí en la tierra a él no le afectaba. Un tipo de Cristo. Gloria al Señor. Era este José, salvador de vidas. Entonces, ¿usted cree que si esto hizo Dios con José, con Moisés, con todos estos hombres de él, y después con el apóstol Pablo, con los apóstoles, nosotros estamos excluidos de eso? No, no. Aquellos hombres se sacrificaron para que nosotros tengamos ejemplo ahora, que podemos usar esa misma fe que está en el libro de los Hebreos, que Dios dice que por medio de esta fe se lograron todas aquellas cosas. Es la misma fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora debemos de pensar nosotros de que Cristo está en nuestras vidas y que la fe que nosotros tenemos es la fe de Él, y que si tan solo podemos aceptarla y creer en esa fe, nosotros vamos a ser personas poderosas en esta tierra. Por fe nosotros vamos a ver lo que estamos esperando. Algunos dirán: la iglesia tiene un número de personas pequeño, bajo. Y entonces Dios preguntarle a la persona y decirle: ¿qué tú crees? Yo no creo eso, yo creo otra cosa. Yo espero lo que no se ve. Porque si yo estaba esperando lo que yo veo, yo voy a vivir en aflicción y en preocupación, y pensando qué malo estoy haciendo yo, porque la iglesia no ha sido una gran iglesia. Dice el Señor: ¿qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que tú crees? Yo le digo: esto y esto, eso te vendrá. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. No necesitamos ver, solo necesitamos creer. Gloria a Dios, para obtener todas las cosas que Dios ha preparado para nosotros. El dinero está en las manos de Dios. Y Él se lo dijo a Pedro: mete el anzuelo, saca un pescado, busca dentro del pescado. O sea, Dios sabe dónde está el asunto. Entonces dice el Señor: debes mantenerte siempre buscando el reino de Dios y su justicia. No tires tu mirada ni a la izquierda ni a la derecha, ponla en Cristo Jesús. Que cuando estés creyendo verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo, para ti todas las cosas te son posibles. Yo quiero eso, hermanos. Gloria al Señor. Salir de mi casa feliz, volver a mi casa feliz, ir al trabajo feliz, regresar del trabajo feliz, comer feliz, dormir feliz, todos los días de la vida. No hay problema. Y que esta sonrisa no desaparezca de mí, que siempre se mantenga ese contentamiento, esa paz, esa seguridad, esa convicción dentro de mi corazón. Porque de otra manera no va a resultar, y al final nosotros vamos a ser aquellos a los cuales, si el Señor viene a probar y no mira frutos de fe en la persona, mire usted lo que hizo con el árbol aquel. Porque sin fe la persona va a ser desagradable delante de Dios. Así de que, hermanos, tenemos un estudio para el próximo vamos a dejarlo para el próximo domingo, cualquiera de estos dos, pero quiero que sea: yo vivo bajo la ley. La ley a mí me enseña estas cosas, a vivir así. ¿Sabe por qué? Porque vivo sometido, sumergido dentro de esa ley. Gloria al Señor. Que no es la de Moisés. Que no es la de Moisés. Gloria al Señor. Y entonces, viviendo así, de esta manera, llegaremos hasta el fin. No vamos a sentir el cansancio y el agotamiento. ¿Sabe por qué? Porque usted no está usando su fuerza.
No se va a agotar la sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque usted no está usando su sabiduría. Usted no está usando su inteligencia. Usted no está usando su capacidad. O sea que aquello está en nosotros y cada día se multiplica más. No es mi discernimiento, sino el discernimiento que Cristo me da, que es inagotable. Esa estabilidad viene de Dios, no viene de mí. El querer sí es mío. Porque usted está aquí esta noche porque usted quiere, ¿o me equivoco? Usted está aquí porque usted quiere. Hermano JC, no me conteste que se equivoca. Pero todos estamos aquí porque queremos estar. Yo sé que usted está recordando un versículo que dice: porque Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, que es por Él, ¿verdad? Entonces es Él, ¿no? Entonces no soy yo el que quiero, sino que tenga cuidado en no volver a hablar como yo he hablado antes. Porque nosotros no estamos en la condición que estaba Pablo cuando dijo: yo quiero hacer lo bueno, encuentro esta ley y yo hago lo que no quiero, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Cuando quiero hacer el bien, me resulto haciendo el mal. Pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Eso es lo que hago. Esa no es la condición de nosotros. Nosotros estamos aquí porque queremos estar aquí. Yo estoy aquí porque quiero estar aquí, y usted está aquí porque usted quiere estar aquí. Y sigue usted pensando en el versículo: porque Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No eres tú quien produce eso. Sí, pero analiza el versículo. Y el versículo dice así: porque Dios es quien produce el querer como el hacer, porque eso es lo que Él quiere en ti. Él produce eso y lo pone en ti. Ahora yo siento que quiero y que puedo, y que está en mí echar a andar aquel sentimiento que Dios me ha dado. Aunque Él produce en mí, como Él produce en usted la fe. Dios produce la fe en usted porque Él le da a usted la fe de Cristo. Pero le pregunto yo a usted: ¿todos los cristianos responden de la misma manera? ¿Todas las personas que tienen fe actúan delante de Dios de la misma manera? No. ¿Dios produce en todos ellos tanto el querer como el hacer? Sí. Porque no cuenta a 2 o 3, sino que dice: porque Él es quien produce en todos vosotros, ¿verdad?, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque este es el deseo de Dios. Ahora, yo estoy en mi casa y por estar leyendo estas cosas, por estar estudiando estas cosas, por aprender estas cosas de Dios poderosas, como la palabra del Señor, en mí Dios me enseña: ahora tú tienes en ti la autorización mía. Dale, porque ya tienes sí siento deseo, pero tienes que determinar ir. Porque yo he puesto mi voluntad en ti. Sí, yo tengo tu voluntad, yo la tengo en mí. Y me dice el Señor: ¿tú haces todo lo que yo te he pedido? No, no he hecho todo lo que tú me has pedido, pero yo produje en ti ese deseo, esa voluntad mía. Tú la tienes. ¿Por qué no la haces? No había entendido bien, pero déjame ver, Señor. Sí, estoy entendiendo ahora, a través de los estudios y a través de la preparación que tú me has dado por medio de tu santa palabra, de que yo, si eso es lo que tú me pides, eso es lo que yo debo querer hacer.
Porque tú produces el querer, pero lo produces en mí para que yo quiera, para que yo vaya. Dice el Señor, es que te conviene. Mi buena voluntad es darte a ti todos los resultados de esa obediencia que yo quiero y produzco en ti, porque yo quiero ser glorificado a través de tu vida. Fe es, dice el Señor, que tú creas en lo que yo he hecho en ti y lo pongas en práctica. Esa es fe. Recuérdate, dice el Señor, lo que yo escribí. Dice el Señor Jesucristo, ¿qué fue, Señor? Una vez yo escribí para ti, dice el Señor, en el libro de Juan, capítulo 14. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esa es mi buena voluntad, darte todo lo que tú necesitas, todo lo que tú quieres. Pero para esto, haz lo que yo quiero. Que ya tienes la autorización y la capacidad de hacerlo, porque Él produjo en mí ese deseo. Muchas veces sentimos el deseo de hacer algo para el Señor, pero nos distrae el enemigo con algo y ya no podemos hacerlo. No quisimos hacerlo. Gloria a Dios. Ahí el Señor me irá poco a poco. No, el Señor poco a poco. El Señor da de un solo. Él produjo en nosotros por medio de Jesucristo y nos ha capacitado. Ahora, para recordarnos lo que nos ha dado, lo dejó escrito. Ahí mismo en el 14 de Juan, ¿qué dice el Señor? Yo enviaré el Espíritu Santo a vosotros ahora que me vaya. Él, el Espíritu Santo, Él os recordará y os enseñará todas las cosas que yo os he mandado. Gloria al Señor. En esta noche estamos estudiando sin abrir las escrituras, pero estamos estudiando las escrituras. Creo, ¿no, hermanos? Estamos estudiando las escrituras de Dios. Pero Dios nos dice a nosotros, fe es poner en práctica lo que yo quiero que tú, lo que yo he producido en ti. Gloria al Señor. Yo quiero los frutos, los resultados del producto, de lo que yo puse en ti. Ya tienes en ti tanto el querer como el hacer. O sea que tú le puedes dar a esto rienda suelta y comenzar a seguir al Señor, y comenzar a amar a los hermanos, y comenzar a comprometerte con las cosas de Dios, y comenzar a hacer lo que a Dios le agrada que tú hagas. Dale, dice el Señor, eso es tuyo. Gloria a Dios. Haz las cosas, dice el Señor, como yo quiero que se hagan, y tú verás los resultados de lo que yo quiero hacer en ti. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. La forma en que me enseñas